En mi último semestre de universidad, fui agredido por un jugador de fútbol americano por caminar por donde él intentaba manejar. Cabe mencionar que él pesaba 147 kilogramos y yo 54 kilogramos. Mientras estaba inconsciente en el suelo, viví una vida diferente. Conocí a una joven maravillosa. Ella hacía que mi corazón se acelerara y mi cara se pusiera roja. La busqué por meses y me deshice de un par de novios patanes antes de que finalmente la conquistara. Después de 2 años, nos casamos y casi de inmediato me dio una hija. Tenía un gran trabajo y mi esposa no necesitaba trabajar fuera de casa. Cuando mi hija cumplió 2 años, mi esposa y yo tuvimos un hijo. Mi hijo era la alegría de mi vida. Entraba a su cuarto cada mañana antes de irme al trabajo y los consentía a él y a mi hija. Un día, mientras estaba sentado en el sofá, noté que la perspectiva de la lámpara era extraña, como invertida. Todavía estaba en 3D, pero, simplemente, mal. Era una lámpara de base cuadrada, roja con detalles dorados sobre 4 patas y una pantalla cuadrada blanca. Me quedé paralizado, no podía apartar la vista de ella. Me quedé despierto toda la noche mirándola. A la mañana siguiente no fui a trabajar. Algo no estaba bien con esa lámpara. Dejé de comer, y al principio solo me levantaba del sofá para ir al baño, pero pronto dejé de hacerlo también, ya que no comía ni bebía. Me quedé mirando la maldita lámpara durante 3 días antes de que mi esposa se preocupara de verdad. Hizo que alguien viniera a intentar hablar conmigo, pero para entonces mi lucidez se estaba desvaneciendo y mi esposa estaba desesperada. Se llevó a los niños a casa de su madre justo antes de que tuviera mi epifanía. La lámpara no es real, la casa no es real, mi esposa, mis hijos, nada de eso es real, los últimos 10 años de mi vida no son reales. La lámpara comenzó a hacerse más ancha y profunda, seguía con dimensiones invertidas, ocupó toda mi perspectiva y todo lo que podía ver era rojo. Escuché voces, gritos, todo tipo de ruidos extraños y me di cuenta del dolor, un chingo de dolor. Las primeras palabras que dije fueron "me faltan dientes" y abrí los ojos. Estaba tirado boca arriba en la banqueta rodeado de gente que no conocía. Muchos estaban asustados, yo estaba completamente confundido. En algún momento, un policía me levantó, me arrastró y caminó por la banqueta y el pasto y me tiró boca abajo en la parte trasera de una patrulla. Yo seguía confundido. El policía me llevó al hospital. Parece que no quiso esperar a que llegara la ambulancia, y me hicieron tomografías y demás. Pasé por unos 3 años de una depresión horrible. Estaba de luto por la pérdida de mi esposa e hijos y lidiando con el conocimiento de que nunca existieron. Tenía miedo de que me estuviera volviendo loco, ya que lloraba hasta quedarme dormido con la esperanza de verla en mis sueños. Nunca la he visto, pero a veces veo a mi hijo, usualmente solo un vistazo por el rabillo del ojo. Él tiene perpetuamente 5 años y nunca puedo escuchar lo que dice. Hace unos años, cuando tenía como 20, no paraba de soñar con una mujer de cabello negro largo que se llamaba Aurora. Eran sueños distintos, pero por alguna razón, su cara tan particular y su nombre siempre aparecían. Llegó un punto en el que me despertaba frustrado y confundido, intentando buscar su nombre en Google o averiguar cómo diablos estaba conectado con ella. Después de unos meses, dejó de aparecer y lo dejé pasar, pensando que mi cerebro nomás andaba de canijo. Avanzamos unos años, hasta Halloween de 2009. Iba en el coche con un amigo, parados en una gasolinera. Estaba a punto de salir para incorporarme a la carretera cuando recibí una llamada de un número desconocido. Me detuve, pero nadie contestó. Había una persona detrás de mí que se impacientó. Me pitó y luego se me metió enfrente en lugar de esperar 2 segundos a que yo avanzara. En cuanto se suben a la carretera, un Civic plateado pierde el control y se estampa contra el coche que se me acababa de meter. Llamé a la policía y esperé en la gasolinera a que llegaran. Resulta que los conductores de ambos coches fallecieron. Al 100% hubiera sido yo si no hubiera recibido esa llamada. Marqué de regreso unas horas después, por pura gratitud y curiosidad. Sonó 3 veces y se fue al buzón de voz. Hola, has llegado con Aurora, por favor deja tu nombre y número. Nunca en mi vida había sentido la piel de gallina así. Volví a llamar al día siguiente, porque la verdad estaba súper confundido con toda la situación. Contestó una mujer, empezamos a platicar, y le conté toda mi historia.
incluyendo los sueños que había tenido. Ella me dijo que no sabía cómo había conseguido su número y que, hasta donde recordaba, nunca me había llamado. ¡Qué raro! Le pregunté si tenía Facebook para confirmar si de verdad era la mujer de mis sueños. Revisé su Facebook y es la chica de mis sueños. No sé si me estoy volviendo loco o qué. ¿Alguien sabe qué está pasando? El mensaje de la contestadora. Esto pasó hace como 15 años. Le marqué a mi carnal y como no estaba, le dejé un mensaje en su contestadora. Le dije, ¿qué onda? Soy yo, Quilla y Extremists. Ni pex que no te encontré. Luego te echo un grito. Ahí nos vemos. Y colgué y me salí de la casa. No hice ninguna otra llamada. Más tarde ese día, me regresó la llamada y me dice, órale, qué mensaje tan chido dejaste. ¿Quién era la chava con la que estabas platicando? Y yo así ¿de qué hablas? Yo no estaba hablando con ninguna chava. Pues, resulta que el mensaje no terminó después de que dije ahí nos vemos. Tuve que ir a su casa a escuchar ese mensaje varias veces. Después de mi mensaje inicial que sí dejé, tal cual lo cité arriba, hubo una pequeña pausa y luego el mensaje seguía por otros 30 o 40 segundos más o menos conmigo hablando con una chava. Era mi voz, pero una conversación que nunca tuve con una chava cuya voz no reconocía. Podías comparar el mensaje que sí dejé con la otra parte, y las dos voces eran indistinguibles. No solo la voz, sino también mis modismos al hablar. Era mi voz. Además, las referencias a mi chamba y mis actividades eran las mismas. Básicamente, en esa conversación le estaba platicando a la chava de ir a esquiar, pero que primero tenía que ir a mi taller a chambearle a un coche, lo cual se correlacionaba totalmente conmigo. Y luego el mensaje nomás se cortó. Estaba grabado en una de esas contestadoras digitales que guardaban el mensaje en un chip, así que no había ninguna cinta que pudiera haber llevado a analizar, ni modo. Además, ni mi amigo ni yo teníamos líneas compartidas, así que esa no es una explicación. Estuvo súper raro, no me lo explico. Manejando a casa un día de tormenta, veo que una calle lateral que sube al campo de golf local está bloqueada con barricadas con luces intermitentes. También me doy cuenta de que hay un Mercedes estacionado más allá de las barricadas con las luces de emergencia prendidas. Me paro y me acerco al coche para ver si necesitan ayuda. Soy paramédico. Alumbré con mi linterna el asiento de atrás y veo a un güey desplomado, aparentemente dormido. Pensando que me había encontrado a unos borrachos, me acerqué a la ventana del conductor, le di unos golpecitos al cristal y alumbré con mi linterna. El conductor estaba sentado completamente erguido, sin moverse, mirando fijamente hacia adelante. Ni mis golpecitos en la ventana ni la luz hicieron que parpadeara, se inmutara o se moviera. Volteo y el pasajero está echado hacia adelante sobre el tablero. Esto ya me empezó a dar escalofrío. Le llamé a la estación del sheriff y pedí una unidad código 2, sin luces ni sirenas, a mi ubicación para que me ayudaran a revisar. Las puertas estaban cerradas. Mientras estaba en el teléfono, caminé de regreso a mi troca para sacar mi mochila de emergencias. Mientras hablaba con la operadora, me pidió que le diera el número de placa del coche, justo cuando una grúa de PGIE, la compañía de luz, venía bajando por la carretera cerrada. Me moví para rodear la grúa y agarrar el número de placa, y el coche ya no estaba. Hablé con el conductor de la grúa y me dijo que había un árbol de 24 metros caído atravesando la carretera, y que no creía que fuera a estar abierta en 1 o 2 días. Así que la pregunta es, ¿a dónde demonios se fue el coche? Árbol caído por un lado, barricadas por el otro. Desde entonces, me ha dejado un poco inquieto cuando me detengo en accidentes o situaciones de riesgo. Esto pasó en casa de un amigo allá por el 2008. Cuando éramos todos unos pubertos teníamos un cobertizo bien chido en casa de un amigo donde nos juntábamos cada fin de semana. Tenía 4 literas, mesas, una chimenea, tele, refri, de todo. Una noche estábamos todos ahí echando relajo cuando decidí que me urgía ir a hacer pipí. Salí por la puerta principal del cobertizo y empecé a caminar a la derecha cuando me detuve. Ahora, déjenme explicarles cómo estaba el pedo. Al salir del cobertizo, la casa de mi amigo está a la izquierda y a la derecha es donde estacionábamos todos nuestros coches.
Más allá de eso, puros campos vacíos y árboles. Ya estaba oscuro, las luces de la casa iluminaban el espacio entre la casa y nuestros coches, pero la luz se perdía justo después de ellos. Mientras daba un paso a la derecha, con la intención de ir detrás de los coches para echar la firma, vi al hermano mayor de mi amigo parado ahí. Lo observé por unos buenos 5 a 10 segundos mientras estaba ahí, viendo hacia la oscuridad. Luego, siguió caminando detrás de un par de árboles y un coche antes de desaparecer. Confundido, regresé al cobertizo y le pregunté a mi amigo qué andaba haciendo su hermano por los coches. La conversación fue así. Yo, oye carnal, ¿qué anda haciendo tu hermano por los coches? Él, ¿de qué hablas? Yo, pues nomás se fue caminando detrás de los coches. El hermano dijo, aquí estoy. Volteé y ahí estaba su hermano, sentado en una de las sillas con una bebida. Llevaba la misma ropa que lo vi y la única forma de entrar al cobertizo era por la puerta donde yo estaba parado. Hasta el día de hoy, no tengo ni idea de cómo pasó todo. Supongo que nomás estaba viendo cosas, pero el hecho de que lo vi caminar por unos buenos 10 segundos siempre me ha dejado con la duda. Nunca me ha pasado algo así otra vez. Era instalador de antenas satelitales y andaba manejando entre dos pueblitos de Carolina del Norte, Statesville y Taylorsville. Es como un viaje de 20 minutos por una carretera de 2 carriles, perfectamente recta, con puros árboles a los lados, casi nada más. Era mediodía y yo iba manejando, escuchando Spotify, cuando de repente, de estar bien despierto pasé a quedarme dormido. O sea, un segundo estaba normal, y al siguiente mi cabeza se caía y los ojos se me cerraban. Lo que me despertó fue que mi coche rebotó como si hubiera pasado un tope, pero seguía en medio de la carretera. Spotify seguía en la misma canción, pero mi señal de GPS se había perdido, y luego escuché recalculando. Cuando regresó la señal, me di cuenta de que estaba como 24 kilómetros más adelante de donde estaba, y me había pasado mi desvío por 10 kilómetros. Mi primer pensamiento, aunque me considero un ateo con los pies en la tierra, fue que me había quedado dormido, me había estampado contra un árbol y había fallecido, y ahora estaba en alguna especie de vida después de la muerte. Fue una sensación tan fuerte que manejé a la gasolinera más cercana. Me bajé y entré con la sensación de que las palmas de las manos me sudaban y que la cajera no me iba a poder ver. Para mi alivio, sí me vio, y me compré una bebida energetizante. Todavía creo que la carretera me hipnotizó y manejé en una especie de piloto automático raro por un rato. Pero lo de perder la señal del GPS y no perderme nada de la canción de Spotify es inexplicable para mí. Incluso usé la función de rebobinar de Spotify y no había nada del programa que me hubiera perdido. Tengo dos historias que están bien pinches raras. Ambas son cosas que de plano no creería si alguien más me las contara. Pero puedo jurar con cada fibra de mi ser que sucedieron tal cual las escribo aquí. La primera pasó hace un par de años. No me acuerdo bien de la ocasión, pero mi jefa y yo habíamos ido a comer. Y ahí estábamos sentados, echándonos nuestros platillos. Nos tocó sentarnos cerquita de las puertas del baño, así que me fijaba en todos los que entraban y salían. La primera persona en salir es un viejito que medio cojeaba. Pasó de largo y lo miré, y seguí con mi comida. Ni 30 segundos después, sale otro señor del baño, y en ese momento me empecé a sacar un poco de onda porque me di cuenta de que era exactamente la misma persona. La misma cojera, la misma ropa, la misma cara, todo. Un par de minutos después, pasa lo mismo, solo que esta vez es una viejita. Sale, y luego 30 segundos después, sale otra vez del baño. Mi mamá me echó una mirada y me dijo, parece que viste un fantasma. Yo nomás balbuceé un poco y luego lo atribuí a que me estaba volviendo loco. La siguiente historia es más rara, en mi opinión, y es el suceso más extraño de toda mi vida. Esto pasó cuando tenía como 9 años, pero todavía lo recuerdo vívidamente. Estábamos visitando a la familia en Nevada con mi papá, y ellos vivían en una zona bien seca en una traila bastante grande. Un par de días después, estaba jugando afuera con mi primo, nomás haciendo desmadre en la tierra. En algún momento, levanto la vista. Justo al lado de la casa hay un campo, supongo, rodeado de una cerca de alambre. Seguramente era para ganado. Pero bueno,
Ahí está un tipo parado. Esto es como a unos 90 metros o más de distancia. Así que no lo puedo ver claramente para nada. Y ahí viene lo raro. En cuanto miro a este tipo, tengo lo que solo puedo describir como una experiencia fuera del cuerpo. Mi cuerpo de plano se quedó como en shock, y ya no estaba viendo a través de mis ojos. Y no es que estuviera flotando o algo así. Estaba en el cuerpo de ese hombre. A través de sus ojos podía ver dos pequeñas formas jugando al otro lado del campo, pero podía sentir que él veía esas formas como animales. Y luego me di cuenta de que estaba agarrando una pinche escopeta. Después de eso, recuperé mi cuerpo y grité: «Tenemos que meternos a la casa», sin darle ninguna explicación a mi primo, que pensó que estaba loco. No le conté a nadie porque en ese entonces nomás no sabía cómo expresarlo a otras personas. Solo se lo he contado a mis hermanos, pero no creo que me hayan creído. Todavía me saca de onda cuando lo pienso hoy, porque es la única vez que he perdido el control de mi cuerpo. Fue casi como un sueño, pero todo se sintió como si estuviera pasando en cámara lenta. Mi papá se levantaba como a las 3 de la mañana todos los días para ir a la chamba. Desde bien chiquito, me despertaba solito y bajaba las escaleras para verlo antes de que se fuera. Una mañana, cuando tenía como 4 años, llegué al pie de las escaleras y me di cuenta de que la puerta principal estaba entreabierta. La abrí y vi a mi papá con su camisa de trabajo favorita, yendo por la entrada hacia su troca, con su ropa típica de trabajo, camisa de cuadros y pantalones. Abrí la puerta de par en par y le grité que regresara por un abrazo antes de que se fuera. Él se volteó despacio y nomás se me quedó viendo y empezó a caminar de regreso a la casa. Me estaba viendo tan raro que me empezó a dar miedo y empecé a llorar y a preguntar qué pasaba. Justo cuando casi llegaba a mí, un par de brazos me rodearon por detrás en un abrazo de oso. Volteé la cabeza y vi a mi papá, que estaba bien sacado de onda, viendo a su doble, con la misma ropa. El doble le echó una mirada a mi papá y salió corriendo por la entrada. Mientras tanto mi papá me jaló para adentro de la casa y cerró la puerta con llave. La mañana más rara de mi vida. Nunca le encontramos una explicación a eso. No confiaría en mi memoria de 4 años sobre el evento si no lo hubiera presenciado también mi papá. Él ya no quiere hablar mucho de eso hoy en día, pero mi mamá me ha dicho que llamó para no ir a trabajar y se pasó el día asegurándole que no estaba loco. Era estudiante de segundo de prepa y estaba en casa de mi novia viendo una película. Eran como las 10 de la noche cuando se acabó la peli. Me fui en patineta a casa, nomás vivía como a 2 cuadras y era un barrio suburbano bastante tranquilo. Voy bajando la colina en la patineta hacia una calle más grande, pero nunca muy transitada, menos de noche, cuando llego a la intersección y me estampo con una piedra. Había planeado cruzar la calle a toda velocidad porque no venían coches en ninguna dirección. Salgo volando de la patineta, me arrastro unos buenos 3 o 4 pies con la cabeza, el hombro derecho, la cadera y la rodilla. Rodé boca arriba y grité de agonía. El dolor era tan fuerte que de plano no me podía mover. Miro por la calle y como a 30 yardas viene un coche, y donde aterricé, estaba justo en su camino. Calle de 2 carriles. Yo estaba justo en medio de su carril. Mi cabeza estaba alineada con la rueda. Traté con todas mis fuerzas de moverme. No pude hacer nada. El coche estaba como a 15 yardas. No me vio. No intenta desviarse. Lo escucho venir a toda velocidad. Cierro los ojos y me preparo. Pero nada. Abro los ojos. Miro donde había estado el coche. Nada. Escucho el coche detrás de mí. Miro donde se suponía que debía estar en la otra dirección. Las luces traseras se alejaban por la carretera. Yo no me había movido. Él no se desvió. Fue como si él me hubiera atravesado, o yo lo hubiera atravesado a él. De verdad, no hay manera de que me hubiera podido pasar por encima. No con la forma en que aterricé y estaba posicionado en la calle. Era un coche pequeño. No me lo explico. Me levanté aterrorizado, ensangrentado y desconcertado. Me fui cojeando a casa y me dormí. Nadie me creyó, pero es la pinche verdad. No me lo explico, y apenas si yo mismo me lo creo. Solo se lo he contado a un par de personas,
y todas se negaron a creer que algo así pudiera pasar. En 2 ocasiones he respirado bajo el agua sin ayuda mecánica. La primera vez que pasó, yo tenía como 11 años. Una tarde estaba nadando en la alberca de clavados de mi gimnasio. La alberca tiene como 4,2 metros de profundidad, con una superficie bastante pequeña. Siempre he sido un nadador fuerte y con confianza, y me encanta nadar hasta el fondo de la alberca, voltearme, abrir los ojos y mirar hacia la superficie. Así que me clavé, y sentado contra la pared, me dio una necesidad abrumadora de inhalar. Rechacé ese pensamiento, sin creerlo y burlándome de lo extraño que era mi cerebro. Pero el pensamiento volvió, y era totalmente convincente. No puedo explicar por qué decidí inhalar. Solo sé que nunca elegiría hacer eso, pero en esta ocasión lo hice. Tomé la respiración más cuidadosa y chiquita que pude. Sentí una gran presión, pero respiré normalmente. Fue aire lo que respiré y no agua. Tomé 4 respiraciones completas mientras estaba sentado en el fondo de la alberca, y después de cada respiración me sentía más horrorizado y agitado. Mi incredulidad era tremenda. Me saqué de onda y subí a la superficie lo más rápido que pude. Después de razonar un poco, me tranquilicé. Mi mente lógica seguía pensando que de alguna manera se me había quedado una burbuja de aire atrapada en la cara. ¿De qué otra forma podría haber respirado así? Pero con los años de intentar entenderlo, ahora tengo 30, reconozco que el aire siempre encuentra su camino a la superficie rápidamente. No se va a atrapar en la cara de alguien así nomás. Intenté hacerlo de nuevo ese día, tratando de replicar la experiencia. Me entró bastante agua por la nariz antes de que me diera por vencido. Volvió a pasar una segunda vez, en la misma alberca, 4 años después. Tomé 5 respiraciones, con la misma sensación de confianza abrumadora de que estaría bien respirar. Tampoco pude explicarlo la segunda vez. Bien raro, un fallo, no sé. Nadie me ha creído nunca, pero solo se lo he mencionado a unos cuantos. Todavía no me lo explico. ¿Alguien tiene alguna idea de física o lógica sobre esto? ¿A alguien más le ha pasado esto? No me explico esto, y apenas si yo mismo me lo creo. Solo se lo he contado a un par de personas, y todas se negaron a creer que pudiera pasar. Yo crecí en el norte de Texas, y uno de mis amigos tiene un rancho de vacas y un chingo de terreno. La calle donde vivía se llamaba con el apellido de su familia. Mis amigos y yo nos íbamos un buen para allá los fines de semana, bien lejos en el terreno, lejos de su casa, llevábamos una guitarra y algo de mota, hacíamos una fogata y nomás nos la pasábamos chido. Una noche de verano, mi carnal nos preguntó si queríamos ir a ver una casa embrujada. Dijo que no estaba embrujada así tal cual, pero que estaba bien lejos, en medio de la nada, y abandonada. Dijo que había pasado por ahí un par de veces por caminos de rancho, pero que nunca tuvo los huevos para ir a explorarla él solo, menos de noche. Fue una de esas veces en las que nadie quería ser el primero en decir Nel, así que todos dijimos a huevo. Era una noche fresca y despejada, y nos amontonamos en el coche sedán de mi amigo. Íbamos escuchando unas rolas chidas de rock clásico y en general la estábamos pasando chido. Llegamos a un área donde teníamos que cruzar un río viejísimo, que ahora era un arroyo. Este arroyo había erosionado esa parte del terreno por tanto tiempo, que se había vuelto una depresión bien empinada. Había un tablón grande de madera cruzando lo que quedaba del arroyo, haciéndolo un plano lo suficientemente plano para cruzar en coche. Nuestro amigo nos aseguró que era seguro para el coche, aunque parecía que el ángulo estaba muy empinado para que un coche cruzara sin dañarse. Para este punto, el ambiente había cambiado. Ya no estábamos nomás echando relajo a lo loco. Pocos hablábamos porque nomás veíamos por las ventanas los árboles oscuros e imponentes y las extensiones de pasto iluminadas por la luna. Contuvimos la respiración al cruzar el arroyo, y cuando lo cruzamos, hubo un cambio radical en cómo me sentía. Era como si pudiera sentir que la casa se acercaba. Nadie había dicho ni pío en los últimos 10 minutos, aparte de mi amigo dándonos estimados de tiempo de que tan lejos estábamos de la casa. No había nada aquí, ni siquiera una carretera pavimentada. Había un camino de tierra formado por los coches, pero estaba bien viejo y lleno de maleza, como si no se hubiera usado, excepto quizás de vez en cuando, por una década.
De repente, me di cuenta de algo que había estado presente durante buena parte del viaje pero había ocurrido tan lento que apenas lo noté. Rompí el silencio. Todo está en blanco y negro. Solo veo blanco y negro. Todos los demás en el coche se empezaron a paniquear porque ellos también solo veían blanco y negro. No había color por ningún lado, solo tonos de negro, como una foto vieja. ¿Ya nos cargó el payaso?, pregunté. Estaba convencido de que habíamos muerto en el camino, pero que no nos habíamos dado cuenta de que estábamos muertos, como en una película de terror. Todavía no tengo explicación para esto. Llegamos a la casa. El color había regresado, al parecer, pero estaba tan oscuro que de todos modos no importaba. La casa era de 2 pisos, un poco inclinada, y la fachada de la casa nos miraba amenazadoramente. Era una casa vieja, estilo sureño, con pilares blancos que se habían decolorado con el tiempo, y balcones falsos que sobresalían de debajo de las ventanas del segundo piso. Como a 50 metros de la casa había un silo grande, metálico. A medida que las luces de nuestro coche bañaron el área, la oscuridad tardó en irse, porque se había asentado tanto ahí. Empezamos a caminar despacio hacia la casa. En el patio delantero, había un chingo de hoyos en el suelo, recién hechos, como del tamaño para meter una maceta pequeña con una planta de interior. Dentro de los hoyos encontramos pedazos de papel arrugados. En el papel había dibujos rudimentarios, como de niños. Eran de personas. Monitos de palitos. Algunos de los monitos de palitos estaban de cabeza, o acostados. Algunos tenían caras, y todos estaban tristes, o gritando por algo. Fuimos al silo. Estaba sin seguro. Entramos con una linterna e iluminamos el interior por partes con la linterna. Estaba totalmente vacío y brillaba como cromo pulido. Olía a aserrín y a avena vieja. Juraría que escuché el sonido de una niña llorando, pero a lo mejor era el sonido de las bisagras de la puerta. Finalmente, fuimos a la casa. Las puertas estaban todas descolgadas de las bisagras. Había una puerta mosquitera, y estaba medio rota. Entramos. Nos dividimos en grupos e intentamos explorar toda la casa. Todos estábamos tratando de hacernos los valientes, diciendo cosas como lo que más me da miedo es que se caiga el piso. Había closets, y contuvimos la respiración antes de abrir las puertas, pero no encontramos nada adentro. Toda la casa estaba completamente oscura y vacía. Solo teníamos una linterna, así que a lo mejor hubo partes que nos perdimos, pero queríamos salir de ahí a la chingada. Regresamos al coche. Uno de mis amigos retó a alguien a meterse solo a la casa, sentarse en la sala y cerrar los ojos por 30 segundos. Dijo que sí le entraba. No lo podía creer. Yo jamás haría eso. Se fue caminando orgulloso hacia la casa. Lo vimos entrar. La sala era el primer cuarto en la planta baja, pasando el recibidor después de la puerta. Pasaron varios minutos. Pensamos que nos estaba cotorreando, queriendo que uno de nosotros entrara por él para asustarnos. Fue entonces cuando notamos el olor. Algo olía horrible en el coche. Mi amigo que iba manejando miró hacia abajo y vio un gato muerto atascado debajo de los pedales. Luego nos dimos cuenta de que había pelo de gato regado por todo el coche. Nos paniqueamos y empezamos a tocar el claxon y a prender y apagar las luces hacia la casa. Nuestro amigo no salió. Finalmente, mi otro amigo y yo entramos por él. Cuando llegamos a la sala lo encontramos sentado en el suelo, encogido, de espaldas a la pared con los brazos alrededor de las rodillas y la cabeza metida entre las piernas. Nos miró como si debiéramos salir corriendo, como si ya fuera demasiado tarde. Le dijimos que se parara de su trasero para que nos largáramos a la chingada de ahí. Señaló la pared detrás de nosotros. Las luces del coche seguían parpadeando, tratando de que nos fuéramos. Cada vez que las luces parpadeaban, podíamos verlo. Todos nuestros nombres estaban escritos en la pared con rojo.